Al final creerás en la reencarnación. Eso es lo que le dijo hace 40 años un amigo a Fernando Conde Torrens. En el año 303 de nuestra era, el futuro emperador Constantino, el profesor de retórica Lactancio y el bibliotecario e historiador Eusebio de Cesarea unen sus fuerzas y conocimientos para imponer una nueva religión en el Imperio Romano, entonces una vastísima extensión de terreno que llegaba desde Britania hasta más allá de la actual Siria. De esta forma se crea el cristianismo, o mejor dicho, se inventa. Después de más de 20 años de investigaciones, Fernando Conde Torrens, irunés pamplonés, ha escrito Años 303 inventan el cristianismo, un libro en el que muestra cómo las estructuras de los textos antiguos, la manera de escribir que tenían entonces, deja constancia de que todo fue un invento. Fernando Conde Torrens, buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional. Buenas tardes. Bueno, hace 40 años, con esa frase de acabarás creyendo en la reencarnación, empezó todo. Sí, efectivamente. Y el que me la dijo ni se imaginaba el alcance de su apuesta, ¿no? Pues yo no creía en la reencarnación. Creía pues en el cielo y en el infierno, aunque estaba un poquito frío en el tema de la religión, y dije, bueno, pero no puede ser que en un tema tan importante como, bueno, pues que hay después de la muerte y de estas cosas, yo tenga el 50% de probabilidades, porque o mi amigo o yo, uno de los dos está equivocado, e incluso podemos estar equivocados los dos, y que sea una tercera cosa que no nos imaginamos. Entonces, no me conformo ni con un tercio ni con un 50%. Así que voy a averiguar qué es lo que hay después y mi religión, que enseña lo que enseña, si está en lo cierto o no está en lo cierto. O tiene razón mi amigo. Y ahí empezó todo. Y concluir, después de casi 30 años de trabajo, o de 30 años de trabajo, que el cristianismo se inventó, que fueron tres personas, como hemos dicho, el futuro emperador Constantino en el año 303, el profesor de retórica Lactancio y Eusebio de Cesarea, los que traman todo lo que es la religión más importante en este mundo. Me imagino que eso le ha tenido que dar muchísimos quebraderos de cabeza, ¿no? Llegar a esa conclusión. Bueno, me ha requerido horas, miles de horas de trabajo, de comparación de textos, y la verdad fue haciéndose paso poco a poco. Es decir, que yo primero vi que había incongruencias, cosas que no podían ser ciertas. Luego vi que había habido las dos etapas de redacción en muchos escritos del Nuevo Testamento, como por ejemplo la Carta de Santiago. Yo a veces suelo proponerle al oyente una especie de koan, ¿no? Coja los 25 primeros versículos de la Carta de Santiago. Ahí hay otra carta más pequeñita, oculta, que es la primera etapa de redacción. Y todas las frases de esa carta pequeñita están luego interpoladas por una gran masa de frases diferentes. A ver si el oyente es capaz de separar la carta original, que es de Eusebio de Cesarea, del resto añadido, hasta 25, que son de la mentalidad de Lactancio. Bueno, pues así se escriben los evangelios. Ha dicho usted una palabra que se repite mucho en el libro y que es muy importante, que es interpolar. Sí. ¿Qué quiere decir interpolar para que lo entiendan los oyentes? Sí. Pues antiguamente era muy frecuente el interpolar, la interpolación. Por ejemplo, a Julio César, la guerra de las Galias, se dice que el Senado la interpoló, porque decía cosas que no convenía, y entonces se quitan frases y se añaden frases. Se cambia, se modifica. O también interpolar es simplemente añadir ciertas frases. Por ejemplo, pues a Flavio Josefo escribió sus Antigüedades judaicas sin mencionar para nada a un Jesucristo que no había existido nunca. Él es del año 70, con Vespasiano. Bueno, pues luego, el año 310 o 315, Eusebio de Cesarea quiere dar razón de que ha existido el cristianismo y coge a Flavio Josefo y en un trozo de su escrito le mete un párrafo que habla de Jesús. En aquel tiempo existió Jesús, un hombre sabio, era el Mesías, hizo milagros, los suyos no lo abandonaron. Y eso es una interpolación, es decir, es un añadido fraudulento. Es un fraude, pero ha habido muchos. Bueno, es muy interesante en la historia distinguir el papel de Lactancio del de Eusebio de Cesarea, porque uno, digamos, que representa la ortodoxia, los nicenos, que sería Lactancio, y Eusebio de Cesarea sería, digamos, el representante de una línea un poco más abierta, que no triunfó, porque Constantino se decantó más por Lactancio. ¿Hubiesen cambiado mucho las cosas, Fernando, si
se hubiese impuesto más el relato, las ideas de Eusebio de Cesarea, que iban más centradas en el conocimiento que en ese Dios omnitodopoderoso que tanto nos asusta en ocasiones? Sí, hubiera cambiado todo. Hubiera cambiado todo. O sea, Eusebio era un maestro del conocimiento, y la iniciativa de Lactancio de poner una religión con visión mágica, con milagros, con hijos de Dios venidos a la tierra, nacidos pues como al modo de Zeus, pues eso, contra eso estaba en contra. Y él defendía lo que él explica y expone en sus relatos originales, que luego diremos cómo se puede acceder a ellos. Y entonces, pero era minoritario, porque no es que estuviesen 2 contra 1, es que el emperador quería lo que quería Lactancio, y por tanto Eusebio no tenía ninguna suerte ni ninguna posibilidad. Y entonces lo que hizo fue eso, pues colocar como una bomba de relojería. Una bomba de relojería que, demonios, ha tardado 1700 años en salir a la luz, ¿no? Pero estaba en contra y colocó trampas para que nos pudiéramos dar cuenta de que todo era un invento del año 300 y poquito. Esa trampa es la palabra Simón. Sí, es una de las 3. Bueno. Pero la más flagrante, la más llamativa, ¿no? Efectivamente. Colocó una firma o marca o acróstico, como se hacía entonces, porque también han aparecido acrósticos en las cartas de Plinio Trajano y viceversa. Colocó esa firma o esa marca, Simón, tanto en el Evangelio de Marcos, como en el de Mateo, como en el de Lucas, como en el de Juan, como en la carta de Santiago, en las cartas de Juan, las 3 cartas de Juan, la historia eclesiástica suya, para que se supiera claro que Simón era él, la Didaje, las cartas de Ignacio de Antioquía, el testimonio flaviano de Flavio Josefo y las cartas de Plinio Trajano. Quiere decir que en todos estos escritos está muchas veces repetida la firma Simón, para que se sepa que todo es obra de la misma persona. ¿Y cómo se queda Fernando Conde Torrens cuando comprueba fehacientemente y con pruebas, digamos, que todo esto es una invención de hace 1700 años? Bueno, pues en el primer momento me quedé afectado, me dejó triste, porque bueno, pues has idealizado un personaje que es perseguido y que predica cosas relativamente válidas, y darte cuenta de que todo es un invento interesado, pues evidentemente me causó efecto, ¿eh? Pero bueno, pues hay que adaptarse a la realidad. O sea, no puedes seguir creyendo en los Reyes Magos, ¿eh? Pues hay que pero lo que importa es el descubrimiento del conocimiento, que era lo que había antes de que Constantino y Lactancio vinieran a estropearlo. Y eso sigue en vigor. Antes nos ha dicho que se puede acceder a las pruebas que usted ha reunido. Sí. Hay un montón de anexos en el libro. En año 303 inventan el cristianismo, que es una obra muy extensa, pero que se lee pues con verdadero interés. Pero antes le quería preguntar, antes de que nos diga cómo se puede acceder a todo eso, ¿por qué? ¿Por qué Constantino? ¿Por qué Lactancio? ¿Por qué Eusebio de Cesarea deciden romper con el culto a los dioses que había entonces, con Júpiter a la cabeza, en la época del Imperio Romano? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué? Pues el fin del mundo. Yo a esto no sabía responder cuando escribí el anterior libro hace 12 años, ¿no? Pero ahora ya ha salido. El fin del mundo. O sea, Lactancio estaba convencido de que Dios iba a castigar al Roma por la adoración que se daba y la tolerancia que había hacia todos los demás dioses, ¿eh? Y entonces pues iba a castigar e iba a venir el fin del mundo. Entonces era urgente que se impusiera el culto al Dios único y que ese culto se extendiera por todo el imperio. Y esa fue la labor de Constantino, ¿eh? Se creyó la tontería de Lactancio, la visión mágica de Lactancio, y la impuso. Primero, con todo el apoyo del poder, en todo el imperio implantó el cristianismo, pero no se atrevió. Es que además ocurrió una cosa, y es que a los poco de Nicea, Constantino cambió de bando, es decir, en lugar de apoyar a Lactancio y su doctrina y su visión mágica, los nicenos, el credo de Nicea, al año siguiente pues pasó a apoyar lo contrario, el mal llamado arrianismo, que el arrianismo no es más que el conocimiento griego. Jesucristo no es Dios, es un maestro de sabiduría y enseña el conocimiento. Pero luego vino pues los hijos de Constantino, y luego vino Teodosio,
que para colmo era hispano, y lo acabó de estropear todo porque impuso el cristianismo como religión única del imperio. Y entonces ya no se podía creer otra cosa. Y eso fue ya la hecatombe para Occidente, porque pues eso, yo suelo decir que somos líderes en tecnología y bebés de pecho en ideología. Bueno, Fernando Conde es ingeniero industrial, ha sido profesor universitario durante muchos años y todo esto que nos está contando ha sido objeto de debate en las redes sociales. Hay un blog en el que se exponen opiniones y me imagino que a usted le habrán puesto algunos por las nubes y otros en el infierno directamente. Sí, ha habido quien me ha dicho ¿Cómo lo ha llevado? Quien me ha dicho que moriré como un perro abandonado de todos, ¿no? Y por supuesto quería el infierno, pero el infierno no existe, entonces estoy tranquilo. No, en general, los detractores que he tenido con ocasión de los libros anteriores han sido educados y hemos podido formar tertulias con intercambio de opiniones y argumentos en favor y en contra, educadamente y civilizadamente. Y esto se ha hecho pues en la web que tengo hace 14 años, cuando saqué el primer libro, puse una web en marcha y la web es www.sofia Originals. Sofía es sabiduría en griego y originals en castellano, es originales en inglés.com. Entonces, en esa web hay una pestaña con el año 303 donde se pone el capítulo primero para que hacer boca, para que el oyente pueda un poco saber de qué va la cosa. Y también hay más firmas para el que quiera estudiar y a fondo, y una especie de retrato robot de Lactancio, porque Lactancio dejó una obra, Instituciones Divinas, donde se refleja tal cual es e incluso expone su intención de crear el cristianismo. Si se sabe que por ahí van los tiros. Y luego hay otra pestaña, El Camino, donde se habla en lenguaje moderno y actual y occidental del conocimiento de los griegos que el cristianismo desgraciadamente echó por tierra y destruyó. Bueno, pues dos últimas preguntas antes de terminar. Ya saben que en esa pestaña, en esa página web que nos ha comentado, www.sofiaoriginals.com, pueden acceder a mucha información sobre este libro. La primera tiene que ver con el mundo que vivimos comparado con hace 1700 años. Sí. Seguimos teniendo los mismos vicios, los mismos problemas. Parece que no hemos avanzado nada, Fernando. Bueno, a mí me gusta mucho la historia y soy optimista en cuanto al progreso, incluso hasta de Occidente. Lo hacemos sin guías, porque no tenemos unos guías que sepan. Pero el sentido común del grupo, de la sociedad, va prevaleciendo y se van abandonando muchas prácticas que entonces eran comunes, ¿no? Los derechos humanos, se ha ganado mucho en eso. Tenemos libertad de expresión, por eso podemos estar hablando aquí de esto y por eso puedo publicar yo este libro. Hace solo 200 años no podría publicarse. De forma que se va avanzando. El avance es lento porque no estamos bien guiados y no ponemos en marcha las capacidades que deberíamos poner para progresar más rápidamente, ¿no? Y de eso se trata, de cerrar el gran paréntesis. Pero en muchas cosas, sí, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo enchufismo, sigue habiendo abuso del poder y eso de que si una mentira se dice 1 millón de veces, acaba siendo una verdad. Pues eso sigue siendo válido en nuestro mundo de hoy. Bueno, pues de todo eso se habla en el año 303, Inventan el cristianismo, obra de Fernando Conde Torrens, al que para terminar le quería preguntar qué papel juega la casualidad, el azar en la vida, porque por ejemplo Lactancio no consigue convencer a Diocleciano, sí. Y sin embargo sí a Constantino. Hubiese podido cambiar absolutamente todo si los emperadores romanos, enfrentados en 1000 peleas entre ellos, pues uno hubiese muerto antes que otro, un soldado, un prefecto hubiese matado al emperador. Sí. ¿Qué papel juega ese azar, esa casualidad en nuestra vida? Es una pregunta muy difícil de responder porque no tenemos las capacidades despiertas como para influir en el azar. Existen, es posible, pero somos ignorantes y entonces las cosas suceden muchas veces por un sino que en el que creían los antiguos, en el que ya no se cree, pero sí, el azar todavía tiene un papel muy importante en nuestras vidas, pero podemos dominarlo y podemos controlarlo.
paulatinamente. Bueno, y para dominarlo y controlarlo, aunque sea paulatinamente, nada mejor que leer, informarse y extraer las propias conclusiones, que he leído es algo a lo que usted da mucha importancia. Sí, ¿no? Que nadie me crea. O sea, que el que quiera se informe y que forje su criterio. Y así, pues, va a ser él y va a madurar y va a saber más cosas. Pues es un buen reto para este verano, año 303, Inventan el cristianismo. Fernando Conde Torrens, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Juan, y hasta la próxima.